Padre Dios, te damos gracias en esta mañana una vez más, porque ha sido tú, Señor, ha sido tu misericordia y tu gracia la que nos ha permitido hoy abrir nuestros ojos. Y no solamente eso, Señor, sino que nos has concedido el privilegio, el gran privilegio de estar aquí juntos, reunidos como hermanos, Señor. Hoy te damos gracias, Padre Santo, porque no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, Señor, que podamos estar aquí alabándote, adorándote y enseñando de tu palabra, sino porque tú así lo quisiste, a ti te plació, Señor. Por eso te rogamos, en el nombre de tu Hijo Jesús, que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra en esta mañana, guiando la enseñanza, guiando el sermón, tomando control de todo lo que se haga en este culto, para que sea para tu gloria y para tu honra. Yo te pido, Señor, personalmente, que no tomes en cuenta mi imperfección, mi incapacidad, que no tomes en cuenta mis debilidades, Señor, y que tu palabra sea expuesta fielmente, Señor, que nuestros corazones sean edificados, enseñados, confrontados por tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dé humildad para escuchar, que nos dé humildad también, Señor, y un corazón dispuesto para poner en práctica lo que tú nos enseñes en esta mañana, Dios. Todo eso te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero leerles unos apartes de un texto que encontré a propósito de la enseñanza del día de hoy. En años recientes, el mundo ha visto un alarmante deterioro de la civilización occidental. Los núcleos familiares son acosados por las drogas, la promiscuidad, el embarazo de adolescentes y el divorcio. Los roles tradicionales son distorsionados por el feminismo, la homosexualidad y los derechos de los niños. Y todo esto hoy es financiado y promovido por el gobierno y sus instituciones. Una Corte Suprema supuestamente conservadora declara el asesinato de niños no nacidos como un derecho fundamental de las mujeres. Los ministerios de cultura promueven pornografía cruda, violencia insensible, y esta perversión es financiada por el gobierno y se vende como arte. Las políticas de educación en las escuelas públicas adoctrinan a los niños con sexo permisivo y desprecio por los valores tradicionales. La ley y la justicia se degeneran con la explosión de gobiernos de gratuidad, con gastos gubernamentales financiándolo todo a costa de tener una economía azotada por ciclos turbulentos de inflación, recesión e impuestos escalonados. En suma, estamos siendo testigos de un descenso total hacia la anarquía social y de la destrucción más grande de la civilización que el mundo jamás ha conocido. Quiero preguntarles, ¿de cuándo creen ustedes que es este texto? ¿De cuándo creen que es? ¿Alguna idea? ¿Reciente? Este texto es del año 1993. Y es particular y lo traigo a colación porque nosotros conocemos una frase muy popular que se dice, vivimos en una sociedad en crisis. Y esta frase es aplicable, hermanos, desde que Adán pecó. La decadencia y el declive del hombre ha estado presente en toda la humanidad y en todas las sociedades y en todas las épocas de la historia. Y en cada civilización de la historia siempre ha existido un gobierno que ha patrocinado dicha decadencia y depravación. Y hoy, precisamente, día de elecciones, esto es muy relevante, porque estamos muy atentos al resultado de la campaña política, a las propuestas políticas, y abundan los debates en internet, incluso en nuestras casas, en nuestros trabajos. Algunos de ustedes votarán por un candidato, otros por otro. Para muchos una propuesta es lo más importante, el empleo, el tema de seguridad, pero sin duda hay algo que nos concierne a todos y es el tema de la enseñanza de hoy. Supongamos que hoy, en las elecciones que se están realizando, sean reelegidos candidatos que nosotros conocemos, que ya han gobernado y abiertamente han promovido políticas inmorales. Supongamos también que el próximo presidente que va a ser elegido en unos meses haya prometido en su campaña subir todos los impuestos. Supongamos también que este es un hombre totalmente ateo y que entra o califica dentro del perfil de una persona perseguidora de la iglesia. Supongamos que él ha dicho abiertamente que va a imponer un impuesto a la iglesia cristiana, que no nos va a prohibir adorar al Señor, pero que nos va a poner un impuesto para la libertad de culto. Y supongamos que él también ha dicho y ha prometido que estos impuestos que va a recaudar de la iglesia cristiana los va a usar para implementar políticas inmorales como el aborto, la eutanasia, el matrimonio LGBTI y la adopción LGBTI. ¿Qué pensarían ustedes de esta situación? ¿Qué harían ustedes como creyentes? ¿Se levantarían en rebeldía? ¿Se levantarían en rebelión contra este gobierno? Y esta pregunta, hermanos, junto con
¿Deben pagar los cristianos impuestos aun cuando sean injustos? Es lo que intentaremos responder o lo que le daremos respuesta en esta enseñanza, continuando con la serie del cristiano y sus deberes civiles sobre los impuestos. Para el desarrollo de esta enseñanza tendremos 3 puntos básicos. Primero, haremos un breve repaso por la historia, un marco histórico de qué son los impuestos, su definición, cómo se han visto los impuestos a lo largo de la historia en otras civilizaciones. Será un breve repaso por el tiempo. Luego tendremos un marco cristiano, qué dice la Biblia sobre los impuestos. ¿Los encontramos los impuestos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? Y finalmente nos concentraremos en el tercer punto sobre el deber civil del cristiano frente a los impuestos. ¿Qué dice Pablo sobre los impuestos? Y haremos algunas aplicaciones y reflexiones sobre el tema. Así que arranquemos. Tácitamente, la definición de impuesto por diccionario es una imposición, una obligación, algo que es una carga no voluntaria. Los impuestos propiamente se desarrollan en el ámbito, en el contexto entre una relación gobierno y ciudadano. Y estos son tributos que exige el gobierno, al ciudadano. Son tributos que se exigen para poder gobernar. Se caracterizan por no requerir contraprestación. Esto quiere decir que el gobierno no tiene que darle a usted algo a cambio para que dé los impuestos, pero sí tienen el carácter de obligatoriedad. Si usted no paga sus impuestos, estará incurriendo en un delito. Incluso puede ser sancionado o llegar hasta la cárcel. Aquí en Colombia, la evasión de impuestos, dependiendo del monto, da cárcel. El fin primordial de los impuestos es el sostenimiento del gasto público y tiene básicamente 2 propósitos de los impuestos. Unos que se llaman fines fiscales. Estos son los fines que a muchos no nos gustan. Los impuestos son dados para pagar los salarios de los congresistas, para pagar los servicios públicos y el ejercicio como tal del gobierno. Y existen otros fines que son los fines extrafiscales. Los fines extrafiscales son los impuestos que son destinados para la construcción de infraestructura, carreteras, puentes, colegios públicos, hospitales, todo lo que va en el crecimiento, en pro del crecimiento de la sociedad. Para contextualizarnos un poco más sobre los impuestos, nosotros aquí en Colombia tenemos muchos impuestos. Algunos ejemplos como para ponerlos en contextos. El IVA, lo conocemos. El IVA es el impuesto de valor agregado. Hoy en día pagamos el 19% sobre un producto o un servicio. ¿Cómo sabemos que estamos pagando el IVA? Cuando exigimos la factura. El impuesto de renta es aquel impuesto que pagan algunas personas naturales y o jurídicas después de que han pasado un tope de ingresos. El impuesto predial para los que tienen vivienda propia, saben que deben pagar un impuesto anual aproximadamente entre el 0.3 y el 3%. El 4 por mil, que es un impuesto financiero, a toda transacción financiera que hagamos se nos aplica el 4 por mil. Los impuestos para las empresas, por ejemplo, las empresas tienen unos impuestos que se llaman los parafiscales, que son dados para el ICBF, que es el bienestar familiar, el SENA y las cajas de compensación. Pero veamos entonces un poco el origen de los impuestos. Los impuestos los vemos a lo largo de la historia y hay algo muy particular que encontré haciendo esta enseñanza, y es que los primeros impuestos siempre tuvieron una estrecha relación con la idolatría. Si bien los impuestos en la mayoría de las civilizaciones eran dados para financiar las campañas de conquista, las guerras, también tenían una estrecha relación con la construcción de templos a dioses. Esto, por ejemplo, lo encontramos en el código Ur-Nammu, que era un código que fue hecho por la civilización sumeria cerca del año 2100 a.C. En este código vemos los impuestos destinados para la construcción del dios Sol y la diosa Luna. El código Hammurabi, que es muy conocido, es catalogado como el código más importante o el primer código civil de la humanidad. Aquí aparece la primera vez el oficio de recaudador de impuestos. Y en este código, el oficio de recaudador de impuestos era una posición de privilegio, algo que contrasta con lo que vemos en la escritura. En la civilización egipcia, por ejemplo, cerca del año 1500 a.C. se encontró la piedra Rosetta, no sé si ustedes la han escuchado. En esta piedra se retrata o se relata los hábitos de esa civilización y dentro de ellos están los impuestos. Faraón recogía un impuesto para la construcción del templo del dios Sol, que era el dios Ra, que era el principal dios de los egipcios. En el imperio griego también encontramos que aparece a través de Pericles los principios de la contaduría pública.
Aquí aparece el oficio de aquel que tenía que registrar y llevar control de los impuestos y de las cuentas públicas. En el Imperio griego aparece por primera vez el destino de los impuestos, no solamente para conquistas, sino para el crecimiento de un imperio. Y el Imperio romano, que es más cercano a lo nuestro, podríamos decir que en Roma, como hoy, había impuestos por todo, incluso había impuestos, aunque suena chistoso, por ir al baño. Había un emperador que se llamaba Vespasiano, que en el año 100 después de Cristo impuso un impuesto, y es verdad, para todas las personas que querían usar el baño público. Ellos tenían impuestos muy similares a los de nosotros hoy. El impuesto personal, que se llamaba tributum capitis, que es muy similar al impuesto de renta de nosotros. El impuesto para el comercio, que es similar al IVA de nosotros. El impuesto de guerra, tenían un impuesto de venta de esclavos, tenían un impuesto de la tierra, muy similar al impuesto predial nuestro, y tenían un impuesto muy parecido a los peajes, que se llamaban portazgos y pontazgos. Todo el que quería pasar por las vías de Roma tenía que pagar un impuesto, o el que quisiera pasar por un puente de Roma. Así tenemos un poco un marco más claro y podemos contextualizarnos sobre qué estamos hablando. Pero también encontramos los impuestos en la Biblia, porque los impuestos son una verdad bíblica. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos por primera vez el ejemplo de impuestos en la relación entre José y Faraón. Recordemos la historia, esto lo encontramos en Génesis 41. Faraón tiene el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. José le interpreta el sueño, le dice que las 7 vacas gordas son 7 años de prosperidad y que las 7 vacas flacas son 7 años de escasez, a lo que José le propone una administración sabia para poder prever y prepararse para esos 7 años de escasez. José impone o propone el primer sistema de recaudo de impuestos a la propiedad privada. José le dice, cojamos el 20% de los granos de cada persona y lo vamos guardando en un granero. Y más adelante vemos que José también instaura el primer sistema de monetización de los impuestos, porque la escasez no solamente era para Egipto, sino para las demás civilizaciones. Y cuando ellas se acercan a Egipto, empiezan a buscar el grano, José propone vender el grano, y ahí es cuando se monetiza estos impuestos. Pero hay unos impuestos muy conocidos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que aún son practicados hoy. Muchas iglesias los cobran sin percatarse que estos impuestos son, como lo hemos visto, de carácter civil entre una relación gobierno-ciudadano y que eran para la nación de Israel, en este caso en particular. Les estoy hablando de los diezmos. Los diezmos eran impuestos de Dios para el gobierno de su pueblo como nación. Los diezmos nunca fueron una ofrenda voluntaria, no eran algo del corazón, era una imposición, que si no se obedecía, lo encontramos en Malaquías, era catalogado como un delito. Y ese es el famoso texto que muchos usan cambiándole el contexto, Malaquías 3, 8 al 10. Y aquí vemos que el Señor les dice que le han robado el diezmo y que se lo lleven al alfolí. Esto es muy particular, el alfolí, hermanos, era la casa del tesoro, no era la iglesia. Es como decir hoy el Banco de la República. Por eso sabemos que los diezmos eran impuestos, no eran ofrendas. Y voy a tocarles brevemente 3 ejemplos particulares del diezmo para mostrar que eran impuestos y darnos un poco más de luz al tema. El primer diezmo que encontramos en la nación de Israel en el Antiguo Testamento lo vemos en Levítico 27, que lo podríamos catalogar hoy como un impuesto para los gobernantes. Este era el 10% anual que pagaba el pueblo y era destinado para Dios, era el impuesto que le pertenecía a Dios, pero Dios lo trasladaba a los levitas que no habían tenido herencia. Recordemos que en esta época los sacerdotes y levitas también fungían como autoridades. Ellos también eran la autoridad del pueblo en este momento. Así que este impuesto se podría catalogar como un impuesto para los gobernantes. Tenemos un segundo diezmo que encontramos en Deuteronomio 12, versículo 6 en adelante. Y era un impuesto que nosotros lo podríamos nombrar hoy impuesto para la cultura. Era el 10% de las primicias que se destinaba para el regocijo de los hermanos, para la coinonía, podríamos decirlo, para las fiestas. Así que lo podríamos nombrar como un impuesto para la cultura. Y tenemos un tercer impuesto que lo podríamos llamar el impuesto social. Esto lo encontramos en Deuteronomio 14, 28, para los que toman apuntes y lo estudian en casa. Este diezmo era cada 3 años, era el 10% cada 3 años, es decir, aproximadamente el 3.33
anual. Y este diezmo era destinado para los pobres, para los huérfanos y para las viudas, algo muy similar a lo que se hace hoy con el ICBF o con el SENA y las cajas de compensación. Era el impuesto social. Así que la nación de Dios, el pueblo judío, tenía anualmente cerca, esos son solo 3 ejemplos, de una carga impositiva del 23%, el 10% para los gobernantes, el 10% para la cultura y el 3.33% para la parte social. Y nosotros podríamos pensar aquí, ok, estos impuestos, pues en parte da gusto pagarlos porque son para las viudas, porque es para el regocijo de nosotros y porque es para gobernantes que eran gobernantes piadosos, eran gobernantes cristianos. Pero entonces, ¿qué hacemos con los impuestos injustos? ¿Nos dice la Biblia algo acerca de los impuestos injustos? Pues sí, también lo encontramos en Nehemías, por ejemplo, capítulo 5, versículo 4, y en paralelo con Esdras, capítulo 4, versículo 13, Nehemías 5, versículo 4. Vemos aquí al pueblo que ha sido ya liberado del imperio babilonio y está siendo gobernado por el rey persa Atajerjes. Ellos han pedido préstamos a sus hermanos para poder pagarle impuestos al rey. Y ellos se quejan ante las autoridades de sus hermanos, no por los impuestos, sino porque los intereses de sus hermanos eran muy altos. Ellos le piden que le bajen los intereses de los préstamos para poder pagar sus impuestos, aunque eran a un rey que no era cristiano. Y más adelante vemos que el pueblo está tratando de reconstruir la muralla y 2 enviados persas van y le dicen al rey que es mejor no dejar reconstruir la muralla, porque la advertencia que ellos dan, porque si se reconstruye la muralla, el pueblo judío dejaría de pagar impuestos. Esto nos da una connotación de que ellos estaban pagando impuestos. Y eran impuestos para un rey pagano. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 12, encontramos la historia de la sucesión del rey Roboam. Salomón muere, Roboam toma el reinado, y conocemos la historia, es muy conocida. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 3 y 4. Aquí vemos la historia cuando el pueblo se acerca hacia Roboam a clamarle que por favor disminuya el yugo pesado que su padre había tenido con ellos. Conocemos que Roboam escucha el consejo de los ancianos, de los jóvenes, y les dice al pueblo, decide tomar el consejo de los jóvenes, les dice, no, pues yo voy a subir ese yugo. Ese yugo, si ustedes lo buscan, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, se refiere a impuestos. Les leo, dice lo que le pidió el pueblo a Roboam: alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Aquí podemos ver varias cosas. El pueblo venía pagando impuestos que eran pesados, era un yugo pesado. Se acercan hacia el rey y le pide, por favor, baje los impuestos. Ellos no le están diciendo a Roboam, quíteme los impuestos, bájelos, por favor, bájeme la carga. Roboam dice, no, se los voy a subir aún más. ¿Y qué pasa? Conocemos la historia. El pueblo, el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. Esto quiere decir que un reino decidió desobedecer lo que había dicho Roboam. ¿Y qué causa? División. Conocemos por la Biblia que la división es pecado. El otro pueblo se queda. ¿Qué podemos asumir de este pueblo que se queda? Que siguió pagando los impuestos que había tenido Salomón, más los impuestos que Roboam prometió subirles. Así que vemos unos impuestos que a la luz de nosotros son injustos, impuestos demasiado altos, y el pueblo los pagaba, jamás pidió dejar de pagar sus impuestos. Pero también lo encontramos en el Nuevo Testamento, los impuestos. En Roma, en los tiempos del Señor, aquí con esto vamos al segundo punto, el César se hacía llamar Curios. Curios quería decir el Señor. Esto quiere decir que César se consideraba a sí mismo como un dios. Así que pagar los impuestos en los tiempos de Roma, cuando el pueblo estaba esclavizado por Roma, era un acto de adoración e idolatría. Por eso los judíos despreciaban a los cobradores de impuestos y por eso los fariseos no querían pagarle impuestos a los romanos. Los impuestos de Roma eran para César y pagarle los impuestos a los recaudadores de impuestos era pagarle a un traicionero, era pagarle a alguien que servía a un dios pagano. Los cobradores de impuestos, si lo estudiamos en la Biblia, eran considerados como escoria, eran considerados ladrones, corruptos. Sin embargo, si ustedes me acompañan en sus Biblias, Lucas capítulo 3, versículos 12 y 13, encontramos un caso particular.
Lucas 3, versículos 12 y 13. Dice, hasta los corruptos recaudadores de impuestos, vean cómo los llaman, los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, maestro, o sea, a Juan, ¿qué debemos hacer? Juan el Bautista les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Creen ustedes que Juan el Bautista no conocía el contexto? ¿Que no sabía cuál era el oficio del recaudador de impuestos? ¿Que no sabía para dónde eran destinados esos impuestos? Claro que lo sabía. Sin embargo, Juan el Bautista no les dice como condición de bautizarse, dejen de ser cobradores de impuestos. Ni les dice, no cobren más impuestos. Les dicen, cobre lo debido. ¿Por qué les pide esto? Porque también sabemos que ellos eran considerados ladrones también, porque cobraban un poco más de lo que Roma les pedía y lo cogían para ellos. Pero Juan el Bautista no les dice que dejen de cobrar impuestos ni que dejen de ser cobradores de impuestos, sino que cobren lo que es justo, lo que es debido. Y este pensamiento de Juan el Bautista lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Es un principio cristiano que incluso lo vemos que traspasa hasta los tiempos de hoy. Y Pablo lo dice en Romanos 13, cuando dice, pague sus impuestos. Pero les tengo dos ejemplos aún más impactantes sobre el pago de impuestos injustos. Acompáñenme en sus Biblias al Evangelio según Mateo, capítulo 17, versículos 24 y 27 al 27. Acá tenemos al Señor pagando los impuestos al templo. Leo para ustedes. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban impuesto de 2 dracmas. Aquí no hay un consenso de si estos cobradores de impuestos son los mismos cobradores de Roma o eran parte del pueblo judío. Lo más cercano o lo que más, el consenso es que de pronto eran los mismos cambistas que trabajaban en el templo. Ellos le preguntan a Pedro, ¿no paga vuestro maestro los 2 dracmas? Estos 2 dracmas, según Éxodo 30, si no estoy mal, era un impuesto que se debía pagar anualmente para el templo, para el santuario. Pedro le responde, él dijo, sí. Cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, en la Reina Valera dice, para que no los ofendamos, ve al mar, echa al anzuelo, toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por ti y por mí. El estatero eran 4 dracmas, el impuesto eran 2 dracmas por persona. El Señor paga el impuesto de Pedro y paga el impuesto de él. ¿Y qué vemos en particular aquí? Este templo era el templo de Herodes, un rey que había sido puesto por los romanos, un títere de Roma. Y el Señor más adelante, en el mismo Mateo, vemos que reprende a los cambistas, que reprende a la gente que está en el templo, y más adelante el Señor pronostica o profetiza sobre la destrucción del templo. El Señor paga los impuestos de un templo, de un Dios que no es el Señor, un templo que Él dice que es una cueva de ladrones, un templo que Él dice que va a ser destruido, sin embargo los paga, y no solo los de Él, sino los de Él y los de Pedro. Pero más adelante el Señor lo vemos también pagando impuestos a una nación. En Mateo capítulo 22, versículos 15 al 21, Mateo capítulo 22, versículos 15 al 21. Vemos la unión o la yunta de 2 clases de personajes que habían en este momento. Estaban los fariseos y los herodianos. Los fariseos eran antirromanos, por lo que les estaba contando. El contexto, los fariseos pensaban que pagar impuestos a Roma era una idolatría, y además si le pagaban impuestos a Roma era como decir, yo soy de Roma. Ellos no querían nada con Roma. Los herodianos servían a los romanos. Herodes, como les dije, era el rey que había sido puesto por Roma, el títere de Roma. Así que entre ellos chocaban, entre ellos no se querían. Sin embargo, aquí, para conspirar contra el Señor, se juntan y confabulan para tratar de tentar al Señor y acusarle ante los romanos. Ellos querían que se les diera la razón, o que el Señor les diera la razón de que no se debía pagar impuestos, para ellos acusarlos ante los romanos y así que fuese apresado y ser condenado a la muerte. Pero el Señor
Les pregunta, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción tomando la moneda? Y esto es algo muy particular. La moneda tenía dos caras y en cada cara tenía una inscripción que era la prueba contundente, o es hoy la prueba contundente de que en efecto pagarle a Roma o pagarle al César era como pagarle a un dios. La primera cara decía Tiberio César, hijo del Dios, hijo del divino Augusto. Eso quería decir el César es el hijo de Dios. Y la otra cara decía Pontifex Maximus. Eso quería decir César, el sumo pontífice. César se consideraba a sí mismo como un dios. Y el pueblo lo sabía, los romanos lo sabían, incluso los judíos lo sabían y los fariseos lo sabían. Pero el Señor dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Señor pagó sus impuestos. Dijo que se le diera al ídolo César lo que se le debía pagar al César. El Señor pagó sus impuestos a una religión y a un gobierno apóstata. El Señor pagó sus impuestos a una religión y a un pueblo que oprimía a su pueblo, a un pueblo, a una nación, a un imperio que le iba a crucificar a él. El Señor pagó sus impuestos incluso de pronto, aún no lo sabemos, tal vez esas mismas monedas que él pagó fueron usadas también para pagarle las 30 monedas a Judas, con el cual lo iba a traicionar. El Señor pagó sus impuestos. Eran impuestos injustos, pero los pagó. Y este principio trasciende, como les decía al principio de este punto, trasciende e incluso lo vemos en los mandatos y en los consejos que hace Pablo. Y con esto conectamos con el tercer punto, ¿cuál es el deber civil del cristiano frente a los impuestos? Y especialmente frente a los impuestos injustos. El ejemplo de Cristo es el mandato que hoy sigue vigente. No tiene excepciones. Pueden ser impuestos opresivos, pueden ser impuestos divisivos, como lo vimos como Robán, pueden ser impuestos intimidadores, como lo vimos en Nehemías, pueden ser impuestos idólatras, como lo vemos en Roma y César, pero no hay excepciones al mandato. Pablo dice en Romanos 13, versículo 6, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Versículo 7, pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, y al que honor, honor. Repasemos un poco, recordemos el contexto de la carta de Romanos. Pablo escribe esta carta cerca del año 57 después de Cristo. Y en este tiempo seguía imperando Roma, pero estaba el César, no estoy seguro si era Nerón o Claudio, pero los tenían bajo persecución a los judíos. Y los tenían amenazados de que no podían adorar a Dios, so pena de muerte. Y Pablo, en medio de este contexto, es que escribe esta carta. Los primeros 11 capítulos es una exposición magistral de la doctrina de la justificación. Pero en el capítulo 12 en adelante, Pablo empieza a explicar lo que nosotros conocemos hoy como la aplicación. Y empieza el capítulo 12 con un por consiguiente, que conecta toda esta teología con el cómo aplicar esta justificación, cómo actuar como cristianos justificados por gracia ante el mundo y ante sus hermanos. Es como si Pablo estuviera diciéndoles, sabiendo que fueron justificados por gracia a través de la fe, ahora compórtense como tal. Pablo empieza con unas recomendaciones en el capítulo 12 sobre el trato entre hermanos, el trato hacia los perseguidores, el vivir justamente en el mundo. En el capítulo 12, versículo 18, Pablo nos dice, estén en paz con todos los hombres cuando dependa de ustedes. Y Pablo, acordémonos el contexto, les dice en el versículo 20 del capítulo 12, pero si tu enemigo tiene hambre, ¿este enemigo quién es? Los romanos que los estaban persiguiendo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Y Pablo otra vez les reitera en el versículo 21, dice, no seas vencido por el mal, sino vence el bien con el mal. ¿Cuál mal? La persecución que tenían sobre ellos. Paguen ese mal, esa persecución, con el bien. Y esto no lo podemos desconectar del capítulo 13, cuando Pablo empieza a decir, someteos a las autoridades y paguen sus impuestos. Este mismo amor que él dice que tengamos hacia los enemigos, es lo mismo que se refleja al pagar los impuestos. El Pablo dice en el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Este sométase a toda autoridad implicaba a las autoridades romanas que los estaban persiguiendo, a las autoridades paganas que los estaban oprimiendo. Y algunos podrían decir, este contexto es muy particular, pero esta instrucción de someternos a las autoridades lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Quiero mostrarles algunos ejemplos. Acompáñenme a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 12 al 17. Dice Pedro, mantengan entre los gentiles, es decir, entre los incrédulos, una conducta irreprochable. Yo les pregunto hoy, particularmente el día de las elecciones, hermanos, si ustedes hoy van a votar y están en la fila y escuchan que hay dos hermanos cristianos adelante que están hablando de que van a votar, que no van a votar por X candidato porque él dijo que iba a subir impuestos y que si ese candidato queda, ellos no le van a pagar los impuestos. Pero también ustedes saben que al lado de la fila hay una persona atea que ustedes conocen que moralmente es una persona correcta y buena, moralmente. ¿Qué creen ustedes que va a pensar este ateo sobre esos dos cristianos? Lo que nosotros escuchamos comúnmente en la calle. ¿Qué van a decir? ¡Ja! Y eso que son cristianos. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Es lo que dice Pablo. Paguen sus impuestos. Dice Pedro en el versículo 13. Sométase por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. Ya sea al rey como autoridad, toda institución humana. Esto aplica hoy, hermanos. Toda autoridad, toda institución humana incluye a la DIAN. Incluye a la DIAN hoy. ¿Y por qué debemos hacer esto, Pedro? Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Y eso tiene que ver con el tener una conducta irreprochable. Dice Pedro en el versículo 16, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Podemos decir hoy que como somos libres, entonces estamos libres de pagar impuestos. Eso sería abusar de la gracia y sería tener una conducta reprochable delante de los gentiles. Y Pedro nos dice, honren a todos, honren a sus hermanos. Y ok, esto es piadoso, honrar a nuestros hermanos, amar a nuestros hermanos. Pero también dice, honren al rey o al emperador. ¿Conocen ustedes en la historia algún emperador que haya sido benévolo con el pueblo de Dios? Ninguno. Sin embargo, Pedro les dice, honrenlo. Este honrenlo, ¿saben qué es lo que es el honrenlo? ¿Recordamos el mandamiento con promesa? Hijos, honren a sus padres. Este honrar es respetar, obedecer a sus autoridades. Pedro les está diciendo, respeten a sus autoridades, así sean malévolos, así no sean complacientes con ustedes. Volvamos al texto base del punto 3, Romanos 13, versículos 6 y 7. Dice Pablo, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, y al que honor, honor. Pablo sabía que en ese momento estaba ocurriendo algo muy particular. Había como una parte de los judíos que no solamente estaba en contra de los romanos, sino que habían tomado medidas. Eran los celotes. Los celotes se habían alzado en armas y prácticamente se habían alzado en revolución contra los romanos. Y una de esas revoluciones era no pagar impuestos. Y Pablo sabía que eso es lo que estaba pasando en este contexto en particular. Y por eso reprende a sus hermanos y los exhorta a que paguen sus impuestos, a que no paguen el mal con mal, sino que lo paguen bien. Esa persecución, páguenla, obedezcan, paguen sus impuestos, sométanse a las autoridades.
Y las razones que Pablo da para someterse a las autoridades y para pagar los impuestos son varias. Por ejemplo, la primera, pagamos impuestos a los gobernantes porque son servidores de Dios. El texto dice ahí, porque son servidores de Dios. Esta palabra servidores es muy similar a la que se usa para liturgia y parecida a diáconos. Las autoridades, aunque no sepan que le sirven a Dios, le sirven a Dios. Y ellos rendirán cuentas por cómo manejan sus impuestos, por cómo los gastan. Pero son servidores de Dios y nosotros tenemos que pagar los impuestos porque son servidores de Dios. ¿Por qué pagamos nuestros impuestos? Segundo, porque es un mandamiento. El versículo 7 es un imperativo. Pagad a todos lo que debáis. No dice paguen si tienen dinero, no dice paguen si quieren, no dice paguen si pueden, paguen sus impuestos. A todos lo que debáis. Y esta es la tercera razón por la que Pablo dice que paguemos nuestros impuestos. Esto asume una deuda. Nosotros tenemos una deuda con el gobierno y con las autoridades, son nuestros impuestos. Y no podemos mantener deudas ante el mundo, porque tenemos que tener una conducta irreprochable ante los gentiles. Así que tenemos que saldar nuestras deudas. Y una de nuestras deudas con el gobierno y las autoridades son los impuestos. Por eso Pablo dice, paguen sus impuestos. Y la principal razón por la que Pablo dice que paguemos nuestros impuestos la encontramos en los versículos 8 al 10. No debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto no se desconecta del versículo 6. Amar a nuestras autoridades, amar a nuestro prójimo, es pagar nuestros impuestos. Una de las formas de mostrar que honramos a nuestras autoridades y que amamos a nuestros enemigos es cuando pagamos nuestros impuestos. Y este pensamiento paulino era de hecho una enseñanza cristiana de obedecer y orar por las autoridades, aun cuando éstas fueran el mismo Nerón persiguiéndoles para matar. Y lo vemos incluso años más adelante en la iglesia primitiva. Tengo una cita de un autor muy conocido, Justino Mártir, abro comillas: en todas partes nosotros estamos más dispuestos que nadie y nos esforzamos por pagar a los funcionarios que asignáis los impuestos ordinarios y extraordinarios, como Jesús nos ha enseñado. No damos culto nada más que a Dios, pero en otros respectos le servimos de buena gana, reconociéndolos como reyes y gobernantes y orando para que con su poder real se les conceda también sano juicio. Y esto nos ayuda a conectarnos con la última parte de la enseñanza. ¿Qué queda para nosotros hoy? ¿Qué reflexiones, qué aplicaciones podemos tener para nosotros el día de hoy? Teniendo las elecciones, teniendo la incertidumbre de qué va a pasar con el próximo presidente, ¿qué queda para nosotros hoy? ¿Pagar nuestros impuestos o no pagar nuestros impuestos? ¿Los pagamos porque los que van a ser elegidos son honestos o se ven honestos en campaña? ¿Los pagamos porque las políticas que ellos prometen son políticas que para nosotros parecen piadosas? Con base en la enseñanza, con base en lo que hemos expuesto, tenemos que decir no, pagamos nuestros impuestos porque en esto se resume la ley, es un mandamiento de Dios. Hermanos, hoy muchas personas van a estar eligiendo personas que en campaña han prometido luchar contra la corrupción. Pero ¿saben ustedes que la evasión de impuestos es un delito aún más dañino para la nación que la corrupción? En Colombia, la evasión de impuestos es uno de los mayores delitos. Cerca del 30% de las empresas tiene doble contabilidad. Y el presupuesto de la nación para ejercer, para gobernar bien, es cercano a los 200 billones de pesos anuales. De esos 200 billones de pesos, 20 billones, si es una cifra grande, se va y se pierde por la corrupción. Pero 3 veces esa cifra se pierde por la evasión de impuestos. Cerca de 60 billones de pesos se pierden por la evasión de impuestos. Y ustedes dirán, yo no soy empresario, yo no tengo empresa, yo no evado impuestos. Hermanos, ¿usted ha comprado películas piratas? ¿Usted ha comprado ropa pirata de contrabando? ¿Usted ha comprado o tiene en su computador programas piratas? O sea, vamos un poco más espirituales y piadosos. ¿Usted tiene libros piratas cristianos?
En eso, en ese granito, usted está aportando a esos 60 billones de pesos que se pierden. En ese granito usted no está siendo irreprochable delante de los gentiles. Nosotros no tenemos excusa para no pagar impuestos. Vivimos en una sociedad y que nosotros los repudiamos. Hay un dicho que dice que las leyes son para evadirlas y que el vivo vive del bobo y que echa la ley, echa la trampa y nosotros lo repudiamos. Pero cuando participamos en esa película pirata, en ese programa pirata, en esa ropa de contrabando, en ese libro pirata, nosotros estamos siendo partícipes de esa evasión de impuestos y de ese echa la trampa, echa la ley, echa la trampa. Así que, ¿qué recomendaciones podría darles yo hoy? Si usted no tiene para pagar impuestos, no tiene excusa. Pero si usted hoy está al día con el gobierno, si usted está pensando en adquirir una vivienda, un vehículo, aprenda de José y Faraón, haga provisión, sea precavido, sea sabio. Usted sabe que va a incurrir anualmente en un impuesto predial. Si usted va a comprar un vehículo, sepa que usted anualmente tiene que pagar un seguro. Sea precavido, como nos muestra el Señor en la parábola de Lucas 14. ¿Quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esto no es ser irreprensible delante o irreprochable delante de los hombres. Si usted va a comprar una vivienda, empiece a ahorrar, empiece a hacer una provisión para los impuestos. No sea que llegue el día de pagar el impuesto predial y usted diga, no tengo plata, no voy a pagar. Sea precavido. Si usted está en desacuerdo con las políticas del gobierno, si usted no está de acuerdo con que los corruptos, los políticos se roben la plata, exprese su inconformidad. Hay vías legales para expresar su inconformidad. Hace unos años muchos salieron a la calle a protestar por las cartillas LGBTI contra el acuerdo de las FARC. Hay formas legales y correctas de protestar, pero pague sus impuestos, así usted no esté de acuerdo con ellos. Si el gobierno, el nuevo gobierno, el que va a quedar, va a usar sus impuestos para el aborto, para la eutanasia, para abrir clínicas para el aborto, para crear centros de dosis personal, para promover cultos a dioses paganos, hermanos, pague sus impuestos. ¿Alguno tiene preguntas? ¿Alguna pregunta? Buenos días. Más que una pregunta es un aporte. Y es sobre, en el caso hipotético de que llegue un estado, un nuevo gobierno y convierta al estado en un estado totalitario y cambie la constitución y establezca una nueva ley de que los cultos religiosos, incluyendo el cristiano, ¿cierto? Esa ley diga que como iglesia tengamos que pagar impuestos, ¿cierto? ¿Deberíamos pagarlo o no pagarlo? Personalmente pienso que sí. A pesar, como estamos viendo ahora mismo en la pantalla, aunque ese impuesto sea injusto, debemos someternos a toda autoridad y no tomarlo como excusa de que como va en contra de la Constitución o que el Estado actual es totalitario, es ateo, es impío, etc. Eso no es excusa para no pagar, en el caso hipotético, repito, de que salga una ley y las iglesias tengan que pagar impuestos. Sí, de acuerdo. Digamos que hoy podemos dar la batalla en contra, o sea, eso es una propuesta que aún no ha sido aprobada, de hecho salió el año pasado. Y la defensa que podemos dar es que las instituciones religiosas, las organizaciones religiosas y las ONGs cumplen la función que el Estado no puede cumplir. Un Estado tiene tres sectores, si estoy mal me corrigen. El sector privado, el sector público y el sector social. La parte social el Estado generalmente no la puede satisfacer y ahí entran las ONG y las iglesias en la parte espiritual. En ese sentido nosotros tenemos excepción de pagar los impuestos. Pero si llega y se aprueba la ley y nos toca pagar los impuestos, pues nos toca pagar los impuestos. Hoy podemos dar la pelea legalmente y decir, no, estamos en contra, no vamos a aprobar eso. Pero si se aprueba, nos toca pagar los impuestos.
Pastor. Sí, el tema es bastante serio. Habría que pagar los impuestos, estoy de acuerdo en eso por sujetarnos a la palabra, pero es que hay un tema que estaríamos prácticamente haciendo algo así como un doble impuesto, porque nosotros le pagamos nuestros impuestos al Estado, a la iglesia en la iglesia damos nuestras ofrendas. Entonces estaríamos tributando dos veces sobre las ofrendas de las cuales ya tributamos. Sí, sería injusto, pero entonces estaríamos haciendo doble tributación. Y recuerden algo, que aquí en Colombia creo que las ofrendas no son deducibles. No recuerdo bien esa parte. De pronto otros hermanos que manejan impuestos se acordarán. En los Estados Unidos piden el recibo para deducirlo del impuesto. Aquí ninguno pide el recibo para eso. Las donaciones, sí. Las donaciones a las ONG se pueden deducir. Las ofrendas se toman como... Bueno, sí, es un tema que habría que revisar, pero básicamente el principio es sencillo, paguemos nuestros impuestos. ¿Algún otro apunte, pregunta? ¿No? Entonces los invito a que me acompañen en oración para terminar la enseñanza. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo.